En el nombre de Jesucristo vamos a estudiar la clase que lleva por título Una misma mente y un mismo parecer. Dijiste que primero íbamos a estudiar. Objetivo: con cualidades distintas como género podemos llegar a la unidad dejándonos guiar por la palabra de Dios. O sea que con cualidades distintas dentro del matrimonio, hombre y mujer, eso es lo que quiere decir. Como género, se puede llegar a la unidad dejándonos guiar por la palabra de Dios. Y claro, pues necesitamos ¿de quién? Del espíritu de mansedumbre de Jesucristo y del espíritu de humildad. Si no hay esa condición, pues no se va a poder llegar a esa misma mente y a ese mismo parecer. A la unidad de qué? Del espíritu. De eso se pretende. Una misma mente, no del mundo, porque el mundo tiene una mente, por eso vulgarmente se dice que cada cabeza es un mundo. Para con Dios no debe ser así, sino que todos, por eso hicimos un pacto en el bautismo de sujetarnos y de servirle y de convertirnos al solo Dios Todopoderoso, teniendo esa misma mente y ese mismo parecer como lo tuvo el Hijo, como es el Espíritu Santo. Y para el desarrollo de este tema vamos a Salmo 101, del versículo 1 al versículo 8. Yo voy a darle, ustedes tienen su versión de la Reina Valera. Yo estoy utilizando la versión israelita Nazarena 2011. ¿Y para qué? Para que podamos tener un mejor entendimiento también. Vamos a ver lo que dice el versículo 1. Ustedes vayan siguiendo en Reina Valera lo que dice el versículo 1. Dice: alabanza de David. Cantaré del amor y la justicia a ti Yahweh, o Adonai, o Elohim, o Jehová. Te entonaré alabanzas. Observaré bien el camino de perfección. ¿O cuándo la alcanzaré? Se pregunta David, porque ese es el objetivo también, es una de las metas que todos debemos de proponernos y poder alcanzarla para tomar esa imagen del Padre y del Hijo, que esa mente, al tomar esa mente de Dios y del Hijo, al proponernos o tener por objetivo tener esa misma mente y ese mismo parecer que tenía el Padre y el Hijo, es proponernos también a llevar esa imagen espiritual de su personalidad, del Padre y del Hijo, para que seamos hijos de Dios. El Hijo tiene la personalidad del Padre, ¿sí? Espiritualmente. Si lo llevamos a nuestros progenitores físicos, sabemos que el Hijo lleva esa imagen, ¿sí? Por las actitudes que toma el Padre, el Hijo las aprende. Pero eso pasaba en el mundo, pero ahora que estamos tomando el camino de Dios, Dios quiere que llevemos esa misma mente y tengamos ese mismo parecer que Él tiene, ¿sí? Efesios 5:1 nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Porque somos sus hijos. Dice: de tal palo, tal astilla. Aunque ese proverbio no está en el libro de Proverbios, pero lo retomamos, porque si una astilla se desprende de la madera, pues es de la misma madera, ¿sí? Que no debemos del mismo árbol, ¿sí? Así es que dice: viviré sin tacha dentro de mi casa.
En verso 3 dice, no pondré ante mis ojos nada bajo. Detesto los tratos perversos, no tendré nada de ellos. Los pensamientos perversos están lejos de mí, no sabré nada del mal. Al que calumnia a su amigo en secreto, lo destruiré. No soporto al arrogante y orgulloso. ¿Sí? Ahora hermanos, con Jesucristo, la finalidad de Jesucristo es venir a deshacer las obras de ¿quién? Del maligno a través de su doctrina. Dice, lo destruiré, pero ¿con qué? Con la doctrina, con espíritu de ¿qué? De conocimiento, con espíritu ¿qué? De regeneración. Así vamos a deshacer la calumnia, que es lo que nos aparta de la mente del Padre y del Hijo. No soporto, dice, al arrogante y orgulloso. ¿Qué más dice? Mis ojos están sobre los hombres confiables del país para tenerlos a mi lado. El que sigue el camino de los intachables estará a mi servicio. El que practica el engaño no vivirá en mi casa. El que habla mentiras no estará ante mis ojos. Cada mañana destruiré todos los malvados del país para eliminar de la ciudad de Yahweh a todos los malhechores. Bueno, ahora volvamos a la versión Reina Valera. Nuevamente en el Salmo, pienso que Reina Valera pues da mejor interpretación, porque ahorita lo vamos a leer. Salmos 101, y tenemos que ver qué relación tiene con el tema, ¿verdad? Salmos 101, del versículo 1 al 8. Dice así: misericordia y juicio cantaré a ti. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Porque esto no proviene de la mente de Dios. Y el propósito de esta lectura es tomar la mente de Dios. En este caso, ¿cuál sería la mente de Dios? Pues una mente justa. Dice, aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se allegará a mí. ¿Por qué? Porque ahora con el Hijo de Dios, ahora con el Hijo de Dios, Él nos enseña a quién amar a los que nos persiguen, ¿sí? Hacer oración por los que nos ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos del Altísimo. Entonces, aquí dice que Él aborrece la obra de los que se desvían. Pues también nosotros también debemos de aborrecer para tener esa misma mente del Padre. Pero también el mismo Padre, como nos ama y como nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, esto es normal. El enojo hacia el mal es normal y es sano también, pero ese enojo, pues tenemos que darle control para que aquella persona pues no sea parte del evangelio de la salud, y ganárnoslos a través del evangelio de la restauración, a través de ese lavacro de la regeneración. Entonces dice, corazón perverso se apartará de mí, porque Dios no tiene corazón perverso. No conoceré al malvado. Para caminar juntos, pues todo esto, pues debemos
debemos de comprenderlo también, porque en pecado fue concebido el hombre, y tenemos que llevar ese evangelio de la salud. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Entonces, como estamos hablando de este tema acerca del matrimonio, o de la relación que Cristo tiene con la iglesia, que es comparada a una mujer, dice no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Pues el Hijo de Dios nos lleva a esa tolerancia de sobrellevarnos los unos a los otros. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Sí, si en otro tiempo anduvimos en estas situaciones, pues ahora ya no las debemos de hacer. Como decía San Pablo, el que hurtó ya no hurte más, el que mintió ya no mienta más. Entonces el que fue infiel, pues ya no sea infiel. ¿Para qué? Para que estemos en ese mismo canal, en ese mismo concierto con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y dice que el que anduviera en el camino de la perfección, me servirá. De acuerdo al pacto que hizo David, pues lo perfecto pues son los mandamientos. Los mandamientos, dice, la ley de Jehová es perfecta, que hace volver, ¿qué? El alma. Que restaura, ¿qué? El alma. Pero ahora es a través de la acción del Espíritu Santo, ¿sí? De ese Espíritu que nos viene a regenerar de manera también perfecta, porque Él toma ¿de dónde? Pues de la ley, de los 10 mandamientos. Entonces mis ojos, dice, pondré en los fieles de la tierra. Si yo practicaba la infidelidad, ahora practicaré la fidelidad, para que estos ojos, y si yo practicaba el engaño, ahora ya no lo debo practicar más, el engaño o la mentira, para que yo camine en ese camino de la perfección. Entonces ya le estaremos sirviendo como matrimonio los dos juntos, y ya estaremos tomando la mente de Dios. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras. Si nosotros en otro tiempo hicimos fraude, engañamos a los hermanos, pues ya no le debemos de engañar más y pagarle todo lo que hicimos. Entonces el que habla mentiras ya no mienta más, para que se afirme delante de los ojos del Eterno. Y luego dice, por las mañanas cortaré a todos los impíos de la tierra. Aquí nos está hablando en tiempo futuro. Cuando vaya a suceder eso, cuando sean talados los pecadores, pues va a ser cuando venga Jesucristo, porque Dios es paciente con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces se tome esa misma mente y ese mismo parecer que hay en Dios y que hay en el Hijo, y seamos un solo cuerpo, una sola mente, ¿sí? El matrimonio debe ser un solo cuerpo, una mente en un solo cuerpo, en un mismo espíritu, un mismo Señor, para que no haya resquebramiento
en la casa, en nuestra casa, ni en la casa de Dios. ¿Sí? Lo dice para extirpar de la ciudad de Jehová a todos los que obraren iniquidad. Él nos está dando esta oportunidad de salvación tan grande. Así es que haya esa unidad del Espíritu, no solamente con el Consolador, con el Espíritu Santo, sino con el Hijo y con el Padre. Por eso Jesucristo lo decía bien claro: si me amáis, guarda ¿qué? Mis mandamientos. Eso siempre lo voy a recalcar, porque está en la doctrina que nos dio a conocer el mismo Padre. Vamos a verlo nuevamente por si se nos olvidó en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. El que tiene, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? Dícele Judas no al Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Sí? Entonces, él está diciendo esto porque él con el Padre tenían un mismo parecer y tenían una misma mente y estaban estrechamente unidos. Ya nada ni nadie los podría separar. Así el matrimonio, sobre todo si ese matrimonio se realizó en la iglesia, es muy delicado quebrantar ese pacto que hizo esa pareja en la iglesia de Dios. Es muy delicado, tendremos que pensarlo mucho. El divorcio no debe existir, porque el divorcio nunca existió con el Padre, ni con el Hijo, con el Espíritu Santo. No hubo divorcio. O si hubo divorcio, yo les pregunto, entonces, o Jesucristo tuvo divorcio con su iglesia, que representa a la mujer, algún día la maltrató, algún día la excomulgó, algún día la mutiló, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque con el Padre no la desechó. Una cosa es que los que somos miembros de la iglesia y los que ya se fueron o se hayan ido voluntariamente, se fueron, porque el hijo a nadie desecha, ¿sí? Y tenemos el ejemplo con el hijo de perdición. Él solito se suicidó, él solito se excomulgó y él solito se fue. Es como dice Jeremías: tu maldad te castigará. Ve cuán amargo es dejar a Jehová tu Dios. ¿Sí? Entonces, pero no es por el Hijo. ¿Sí? Entonces, Él quiere que como pareja estemos unidos. Y dice que aquí para que ustedes se acuerden, que no está por demás, en el libro de Génesis, allá en el capítulo 2, Génesis capítulo 2, vamos a ver lo que dice.
versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de qué? De mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Sí? Por tanto, óiganlo bien, dejará el hombre a su padre y a su madre y a llegarse a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Así lo dice la escritura, y serán una sola carne. ¿Sí? Y no solamente una sola carne, sino un solo ¿qué? Una misma ¿qué? Mente y un mismo parecer. Después lo dice Jesucristo, ¿sí? A través de Pablo. Y estaban ambos desnudos y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que dice el capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Sí? Bueno, hasta ahí le dejamos. Mejor vamos ahora a ver el texto de memoria que está en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10. Vamos a ver qué nos dice acerca de esta unidad del espíritu que debe de existir entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 1 del versículo 10. Dice así la escritura. Pero está un subtítulo aquí que dice, ¿está dividido Cristo? Se pregunta. ¿Sí? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Sí? Ese es un mandato de Jesucristo, que todos hablemos una misma cosa. ¿Sí? Una misma doctrina, o un mismo amor, en un mismo espíritu. ¿Sí? Un mismo evangelio, una misma fe, etcétera. ¿Sí? Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, o sea, que no haya divisiones dentro del hogar, dentro de la pareja. ¿Sí? Y que si alguien cometió un error, pues con espíritu manso y humilde lo acepte para corregirse. ¿Sí? Entonces, corregirse delante de ¿quién? Delante del Eterno, para que hallemos gracia delante de Él primeramente y después delante de los hombres. Hallar gracia delante de Dios es bien importante. ¿Qué es hallar gracia? Hallar gracia es que Dios se agrade de nuestra humildad y de la humildad que mostramos para que Él nos dé después de otras virtudes de su espíritu y podamos nosotros superar en lo que nosotros estamos atorados. Eso es hallar gracia. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? Ahí está. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Claro, hoy estamos hablando de la mente de Dios,
Estamos de acuerdo en que debemos de guardar el sábado. Está en la mente de Dios, está en la mente del Hijo, está en la mente del Espíritu Santo y está en la mente de nosotros. Como pareja debemos de ¿qué? De guardar el sábado, ¿sí? Y nos debemos de preparar para antes de que entre el día de reposo adecuadamente, para que lo guardemos como a Dios le agrada. Pero para eso tenemos que investigar también cómo a Dios le agrada que observemos el día de reposo si comentamos por esta parte. Por eso tenemos que escudriñar. Entonces dice que que habléis todos una misma cosa, ¿sí? Para que haya comunión. Hablando de esto se refiere a que el que hable conforme ¿qué? A las palabras de Dios. A eso se refiere, a que habléis todos una misma cosa, ¿sí? El pensamiento y la doctrina de Jesucristo nos dan solución a cuando se trata del mismo problema. Tenemos que ponernos de acuerdo en una misma solución, ¿sí? En una misma solución a ese problema, y así, y que esté escrito en la escritura, y así hablaremos todos una misma cosa, y así la pareja se cohesiona de manera perfecta, unidos en esa misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué en una misma mente? Porque como hijos amados tenemos que ser imitadores de Dios. Vamos a verlo en Efesios. Nos vamos a Efesios. O sea, apúrate porque se está haciendo tarde, ¿eh? No tengo que bañarme. Capítulo 5, versículo 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a ser imitadores si no lo vemos a Dios? Lo vamos a imitar conforme está escrito, porque eso es lo que está escrito, proviene de la mente de Dios, ¿sí? Y de ahí tenemos que ser imitadores de esa mente. Dice: y andad en amor. Dios anda en amor, como también Cristo nos amó. Entonces son una misma cosa, hablan una misma cosa, el Padre y el Hijo, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Entonces, si Cristo se entregó a su mujer en sacrificio vivo, porque así conocemos el amor, también nosotros debemos de que poner en sacrificio vivo nuestro cuerpo por el amor a la pareja, y así vamos a evitar las disensiones. Volviendo nuevamente al cuaderno, el cuaderno nos dice que los hombres que no conocen la voluntad de Dios siempre hablarán de la palabra del Creador como machista. El término machismo se refiere a todas las actitudes, posturas y comportamientos relacionados a la idea que el hombre es superior a la mujer por el simple hecho de ser hombre. Hoy en día, con la idea de la equidad de género, el mundo se ha corrompido más. Todo esto por ignorar cómo Dios estableció una equidad perfecta en toda su creación. Pasamos al segundo párrafo y nos dice que ni es mayor la luna que el sol, ni tampoco son mayores las estrellas. Y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas.
porque una estrella es diferente de otra en gloria. 1 Corintios 15, 40, 41. Y es cierto, porque pues porque todo esto forma parte de la creación de Dios, y a cada uno le dio ¿qué? Le dio leyes para que estuvieran gobernando en toda la tierra. El sol gobierna dándonos luz y dándonos vida, y le dio una operación, le dio una función, así como a la luna y a las estrellas, y que las estrellas tienen una función que no tiene el sol, y así la luna también tiene funciones que no tiene el sol, y el sol también, y las estrellas no tienen las funciones que tiene el sol, porque una estrella es diferente de otra gloria. Así, cuando el hombre quiere igualar al varón con la mujer, o viceversa, cae en contradicción a lo que Dios creó, pues Dios estableció una jerarquía, no solo en la mujer, sino también en el hombre. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Dios establece esa jerarquía, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, pero todos sujetos unos a otros, ¿verdad? Por eso está en 1 Corintios capítulo 11 del versículo 3. ¿Ya? Dice: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y ya estamos estableciendo, y Dios ya está estableciendo una jerarquía, ¿sí? Que Cristo es mayor que todo varón, ¿sí? Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así está administrando Dios a la creación, así quiere que administre el hombre, ¿sí? Y por lo tanto, para que seamos una misma mente y un mismo parecer y lo aceptemos. ¿Quién puede ser mayor que Cristo? ¿Verdad que nadie? Entonces, a él Dios lo puso como cabeza de la iglesia. ¿Y la cabeza qué es lo que hace? La cabeza piensa. La cabeza, ¿de dónde parten las decisiones inteligentes y sabias? Pues de la cabeza. ¿De dónde parte el consejo, la planeación? ¿De dónde? Pues de la cabeza, que es Cristo. Entonces, el varón dice la cabeza ¿de quién? De la mujer. Entonces, porque Dios así quiso que tuviera ese orden. Pero esa relación que Dios está estableciendo es justa. Es justa, y esa autoridad de tipo lineal que Dios está estableciendo es justa, pero esa autoridad no va a ser una autoridad como la que practican los hombres del mundo, con las actitudes machistas que mencionamos en el primer párrafo, sino con todo respeto, con toda benevolencia. Vamos a administrar el hogar y la relación que hay entre la pareja, con amor, con benignidad, con paciencia, para que esa autoridad que Dios está poniendo en el varón sea fuerte, sea firme y se obedezca. Entonces, pasemos al otro párrafo. Entonces, cuando aceptemos la voluntad de Dios en relación al escrito,
Podemos realizar todo con orden y cualquier trabajo realizado en equipo podrá realizarse satisfactoriamente, sobre todo cuando va orientado hacia las cosas de nuestro Dios. Basta con recordar el trabajo que realizó el pueblo de Israel en el tiempo del rey Asuero, cuando por la malicia de un hombre casi viene a darse la destrucción de un pueblo. Pero el trabajo en equipo de Mardocheo y la reina Esther, Mardocheo, y la reina Esther resultó benéfico para la salvación del pueblo judío. Esther 4, 5 y 17. Entonces, la administración de la pareja o de la familia, pues tiene que hacerse así, con orden, en ese orden que Dios estableció, que Dios está estableciendo, esa relación de autoridad que parte primero del padre, después del hijo, después el hijo y después el marido sujeto al hijo y después la mujer sujeto al marido, cuando el marido está sujeto a ¿quién? A Cristo. Entendemos también que a veces por la ignorancia o la falta de entendimiento del marido, no se puede sujetar. La mujer tiene el deber de enseñarle también, de sujetarse, y también viceversa. El hombre tiene el deber, si la ama, con toda dignidad, de enseñarle a la mujer a sujetarse al padre, ¿sí? Y en esa relación de respeto de la línea de autoridad se va a ir edificando la casa, el hogar y el matrimonio. Si no hay respeto a esa autoridad que Dios está poniendo en el varón, se vienen después las consecuencias de que el marido después quiere dejar a esa mujer y el varón quiere dejar a ese marido. Pues hay que pensarlo 1000 veces. Más nos vale adoptar el espíritu de ¿qué? De mansedumbre, de tolerancia, de conocimiento, porque si yo amo a mi mujer, tengo que enseñarle cómo quiere Dios las cosas que se administren dentro del hogar. En este hermoso ejemplo vemos cómo cada quien puede realizar una labor desde el lugar donde Dios nos ha puesto. Solo es cuestión de aceptar la guía del Todopoderoso y seguramente el éxito está asegurado. Sí va a estar sobre todo asegurado cuando aprendamos bien la doctrina del Hijo de Dios. Así es como dentro de la obra del Señor debemos aprender a trabajar, jamás queriéndonos ver como el mundo acostumbra en relación al género. Por el contrario, respetemos siempre la voluntad de nuestro Dios, nunca pensando que nos menospreciamos unos a otros por obedecer su voluntad. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Esta letra está en Filemón, capítulo 1, versículo 21. Bueno, la vamos a analizar aquí, que está en Filemón. Vamos a verla porque ahí menciona una palabra importante. Filemón, capítulo 1, versículo. Ay, Filemón, nunca he visto. ¿Dónde está? No lo he visto nunca. Y ya búscala. No, pues no sé a dónde queda. En los últimos. Ay, el libro de Filemón. Dice. Pero ve a dónde está, pues. Ese versículo 21. Enséñame a dónde está, dime en qué. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que dices. ¿Sí? Bueno, esta carta que muchos, por la falta de uso,
pues a lo mejor se les hace difícil encontrarla, pero es una sola carta que está después de Tito. Dice: te he escrito confiando en tu obediencia. 1:21. Bueno, aquí como les decía, cuando Jesucristo dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Porque dentro del Evangelio del Reino que Cristo nos viene a enseñar, hay mandamientos del Hijo de Dios, y esos mandamientos tenemos que obedecerlos, que están dentro del marco del Evangelio de la salud, ¿sí? Por ejemplo, lo que leímos en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3, donde dice: mas que quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Cristo lo está diciendo, Cristo lo está ordenando, Cristo nos lo está dando a conocer. Entonces, y Dios la cabeza de Cristo. Esto es lo que tenemos que obedecer dentro de ese marco del Evangelio de la salud. Así como pues hay muchos. Por ejemplo, porque también en 1 de Tesalonicenses se nos advierte, ¿sí? Jesucristo nos está diciendo, vamos a ver, les voy a poner dos ejemplos en la Escritura. Una que está en San Mateo, capítulo 28. Aquí Jesucristo ya estaba resucitado, y dice la gran comisión: y estaban los 11 discípulos, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ve? Ya toda potestad. Entonces Dios puso a Jesucristo como cabeza, ¿sí? Del varón, de todos los hombres, y no solamente del varón, sino como rey ya de todo principado y sobre el sacerdocio levítico y sobre el sacerdocio arónico. Por tanto dice: y doctrinad a todos los gentiles. Aquí les está dando mandamiento, y eso tenemos que obedecer, y eso es lo que está hablando Pablo en Filemón. Es parte de la obediencia que está mencionando Pablo de Filemón, que su obediencia ha venido a ser notoria, ¿sí? Por tanto, ir y doctrinar, aquí dice ir y doctrinar. La otra parte que nos correspondería conocer, si nos interesa, o sea, ¿qué contiene la doctrina? ¿Sí? La doctrina de Jesucristo, porque esto formaba parte de su fe, ¿sí? De su creencia. Esto formaba parte de su convicción del Hijo de Dios como gran rey, como profeta, como rey de reyes. Y les da después más ordenamientos: que los bautice. ¿Cómo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ya no hay vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos cristianos que contienden en que Jesucristo, que los que se bauticen nada más en el nombre de Jesucristo, sin mencionar al Padre y al Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo aquí lo está mandando de manera determinante, de manera clara e inequívoca, ¿sí?
aunque puede haber otras versiones que lo desvíen, y entonces pues por eso hay que estudiar mucho. Vamos a ver aquí en la versión israelita nazarena, San Mateo capítulo 28, que dice: y cuando lo vieron se postraron a sus pies, aunque algunos tenían duda. Ya Josué se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. Aquí ya no traduce así, no sé. Vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. Vamos a ver esta versión en el libro de... Tendremos que ver la versión interlineal, aunque aquí no la tiene, pero también dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Biblia de las Américas dice así: dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Sí? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el Evangelio de la salud del Hijo de Dios contiene ¿qué? Mandamientos. Por eso está hablando aquí de todo lo que yo les he mandado y que guarden. Si me amáis, dice, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, volviendo a la epístola de Filemón, que está en el capítulo 1, versículo 21, dice: te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que dijo. Confiado en tu obediencia, confiado porque lo probó, lo vio cómo trabajó, cómo habló, qué enseñó. Entonces, por eso Pablo expresa así. No se diga también de la pareja, esa confianza y seguridad que tenemos en la pareja, se debe trabajar en ello para que esa confianza crezca, ¿sí? Y a medida que se va obedeciendo más al Hijo de Dios, la mujer vaya obedeciendo más, pues crece esa confianza fuertemente, de manera fuerte, tanto en el marido como en la mujer. Pero si al marido lo cachamos en mentiras, nos damos cuenta que finge, o nos damos cuenta, ¿cómo vamos a confiar en un varón así? O viceversa, ¿cómo va a confiar el varón en la mujer? ¿Sí? Y entonces ahí pues esto sería muy delicado y tendríamos que atenderlo. Se tendría que atender esto rápidamente. Entonces, vuelvo a repetir, esta confianza va a ir creciendo más y más en la medida que nosotros vayamos conociendo más acerca de la unidad, acerca de que los dos tengan esa misma mente y ese mismo parecer,
se va a ir confiando más y más y más a medida que nosotros tomamos actitudes de obediencia y de guardar con toda mansedumbre y con toda humildad. Entonces esperando que así sea, esperando aquí que así sea, vamos a ver a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 17. Dice: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Sí? Y después más adelante, si ustedes se dan cuenta, dice: deberes sociales de la nueva vida. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Cuando la mujer aprende a estar sujeta a su marido, ¿qué se está edificando ahí? Pues la confianza y la seguridad en la mujer, o viceversa. Cuando el marido aprende a sujetarse a Jesucristo, ¿qué se está forjando ahí? La confianza y la seguridad. Y esa confianza pues va a crecer más y más y más, hasta que yo tenga la seguridad total y absoluta de la fidelidad, hablando de la fidelidad de mi marido al hecho conyugal, o viceversa. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Sí? Ásperos quiere decir que no seamos toscos, rudos, sino que seamos apacibles, seamos cariñosos, amigables y comprensivos, con todo tacto, para que así estemos guardando los mandamientos. La aspereza, cuando se lleva así de esa manera áspera y abrupta, pues no estaremos guardando el mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ni estaremos guardando el mandamiento que dice: no matarás. ¿Sí? Entonces ya, amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, no nos dejemos engañar con pensamientos de hombre, orientemos a nuestros hijos a obedecer la voluntad de nuestro Dios. Más que orientar, más que enseñar, lo que impacta de manera contundente y absoluta es el ejemplo y el testimonio que estén tomando de nosotros, porque ellos como niños, ya sea a la edad hasta los 8 años, absorben de una manera prodigiosa todo lo que hablamos, nuestros gestos, nuestros gustos, y hasta lo que comemos en la cocina. Recuerden que nosotros mismos, lo que comemos, eso le enseñamos también a nuestros hijos a que coman. Si nosotros comemos chatarra, cosas adulteradas, hablamos disparates, hablamos leperadas, o hacemos comentarios insanos de la demás gente, pues también ellos van a aprender así. Entonces, así que orientemos a nuestros hijos a través del testimonio, ¿sí? Y así obedezcan ellos la voluntad de Dios, porque ellos son los más expuestos en estas enseñanzas, en las enseñanzas que ellos van a aprender en el mundo. Entonces, que todo lo que hagamos siempre sea para gloria de Dios.
Ya terminamos y vamos a hacer varias preguntas. Dice, ¿cuál es la idea de la equidad de género? La idea de la equidad de género es que el mundo piensa que la mujer es igual que el varón, y así llegan al registro civil, y así llegan a la iglesia o al lugar donde se casen. Si no son educados en la mente de Dios, pues así llegan con ese pensamiento que es contrario a la voluntad divina. Entonces ya ese matrimonio pues va a caer de la gracia de Dios. Pregunta 2. ¿Qué roles estableció Dios al hombre y a la mujer? Habla fuerte. Es que no sé si eso Los roles es el papel que va a desempeñar la mujer, tanto la mujer como el varón, dentro del hogar y también dentro de la iglesia. Dios estableció funciones también muy específicas propias para la mujer y muy específicas también muy propias para el varón, ¿sí? El varón le dijo que iba a trabajar en la tierra, que iba a ganar, que tendría que trabajar para ganar para el sustento con el sudor de su frente, y a la mujer le dijo que a su marido será su deseo y que pariría a sus hijos con dolor. Sí, uno de los papeles también bien importantes que a ellas se les concede ser herederas de la gracia de la vida, y desde ahí ya se delinea ya su papel de madre, que tiene que amamantar a los hijos, que tiene que cuidar a los hijos. Entonces es un papel muy importante delante de Dios, porque además es una ley de Dios que la mujer tiene que pues procrear, ¿sí? Como está escrito desde el libro de Génesis, ¿sí? Y el rol que Dios establece al hombre pues es trabajar la tierra, ¿verdad? Desde el principio, y ya desde ahí también, ya desde ahí se va predefiniendo el rol que tiene el varón, ¿sí? Juntar la cosecha, llevar las cargas de trabajo más pesadas, hablando del campo, ¿sí? Bueno, la pregunta número 3, ¿por qué la mujer no puede oficiar en un culto general como lo hace el varón? No me acuerdo la cita de Timoteo 2. ¿Por qué la mujer no puede oficiar en un culto? Porque este oficio o este rol Dios se lo entregó al hombre. Dijo que ¿sí? no permite a la mujer. Dice que Dios no permite tomar a la mujer autoridad sobre el varón, sino el varón sobre la mujer, porque el varón fue criado primero y después la mujer. Entonces eso es someramente, de manera general. Entonces es una disposición de Dios que así se tendría que hacer. Entonces para más amplitud, el tiempo no nos alcanzaría para ver esta pregunta, pero en otra ocasión lo podemos hacer. Pregunta número 4. ¿Qué le dijo Dios a la mujer en relación a su conducta hacia el varón?
esa disposición la encontramos allá en Génesis, en el capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Miren, noten bien cuando dice con todo. Dice ahí, con todo tu deseo. Dice, será para tu marido. Aquí nos está diciendo, nos está diciendo que la voluntad de la mujer la sujeta a la voluntad del varón. Eso es lo que quiere decir. Con todo tu deseo. Dice, vamos a ponerlo otra vez aquí. Con todo tu deseo. Dice, y con todo tu deseo será para tu marido. O sea, totalmente, al 100% Dios sujeta la voluntad de la mujer a la voluntad del marido. Por eso el tema de hoy lleva por título una misma mente y un mismo parecer. ¿Sí? ¿Qué pasó con Jesucristo? La voluntad del Hijo es la voluntad del Padre. ¿Sí? Yo no puedo tener una voluntad diferente a la del Padre. Entonces el Hijo sujeta esa voluntad totalmente al deseo de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora venimos con la iglesia, que es la mujer. Entonces la mujer debe estar sujeta con toda su voluntad a la voluntad de ¿quién? Del Hijo. Eso es lo que quiere decir, y es un importante versículo que para todos ustedes Dios nos lo está regalando. ¿Sí? Entonces vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo son los ángeles en relación al género? No tienen sexo. Pues no tienen sexo. ¿Sí? Los ángeles no tienen género, pues masculino o femenino. Ya terminamos esta escuela, y que el Espíritu Santo les recuerde y nos siga enseñando acerca de todos estos temas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Paz a vosotros.